felicidades. Happy Women's Day, everyone. Thank you. Forgive me. Antes de empezar, por favor, perdóname si pronuncio la palabra no bien. Sí, en Salmo 23, versículo 4, aunque anden en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Dios está caminando contigo. ¿Cuáles son las cosas que te preocupan? ¿La economía? Ese es ahora el problema para muchos países. Tu salud, nosotros estamos exentos por eso, especialmente cuando estamos al borde de envejecimiento. ¿A que sí? Tus facturas, nuestras obligaciones de por vida. Tus hijos. Nosotros como padres siempre estamos preocupados por el bienestar de nuestros hijos. En este momento, mi hijo mayor y su esposa están en Dubái y la esposa está embarazada. Y ahora están aterrorizados por la guerra que ha surgimiento en el Medio Oriente. Pero como el Señor prometió en Salmo 23, 4, no tengo preocupación y miedo, porque sé que el Señor protegerá a mis hijos. Amén. El hecho es que hay muchas razones para tener miedo en el mundo de hoy, pero la promesa de Dios es que en Salmo 23, 4, es interesante notar que hay 365 versículos en la Biblia que dicen, no temas. De Dios nos proporciona un mensaje de no temas para cada día del año. Creo que Dios está diciendo, entiende el mensaje, no tengas miedo. Porque debido a que nuestras heridas y problemas a menudo pueden hacernos pensar que Dios está ahí para atraparnos, que todo lo que quiere hacer es condenarnos y castigarnos. Pero eso simplemente no es cierto, y Jesús es la prueba de ello. Cuando entiendes la gracia y misericordia de Dios, entonces no tienes necesidad de temer al futuro. Jesús ha tomado la pena por todo lo que alguna vez has hecho mal o harás mal. Él pagó en la cruz. Así que cuando sucede algo malo, no tienes que pensar, Dios se está de vengar de mí. En cambio, recuerde Salmo 23, 4, aunque anden en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Amén. Hola, quería compartir acerca de dos mujeres que viene relatado su historia, una del Nuevo Testamento y otra en el Viejo Testamento, en el Antiguo. Y
y hay un espacio de 11 siglos entre ellas, como 1100 años por ahí. Pero tienen un paralelismo en sus vidas, ¿no? Hay cosas que se parecen, ¿no? Le puse por título Un clamor silencioso, y veréis por qué. Porque ambas pasaban por una situación de tribulación física y psíquica, las dos, y se acercaron a Dios silenciosamente. O sea, no elevaron su voz, no gritaron, no clamaron en alto, pero su clamor silencioso salía de dentro y tocó el corazón de Dios, y Él contestó su oración. La mujer del Antiguo Testamento era Ana, la madre de Samuel, y el relato viene en el capítulo 1 de Samuel, y muchas veces hablamos de ella y la ponemos en ejemplo, sobre todo por su oración, ¿no? Y la otra es la que se conoce por el nombre de la mujer del flujo de sangre en el Nuevo Testamento y sale en los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas. Ambas eran mujeres marginadas socialmente. Ana era marginada por ser estéril. En aquella época pues era una deshonra por serlo, por no tener hijos. Y aunque a su marido no le importaba porque la quería mucho, su entorno familiar la hacía sufrir. En una visita que hacían anualmente a adorar al templo, Ana se puso allí mismo y en soledad a derramar su corazón y su alma llorando abundantemente, dice, y en silencio, solo movía los labios, pidiendo un hijo a Dios y además prometiendo que lo iba a entregar al servicio en el templo para Dios, ¿no? Tocó el corazón de Dios, ella supo que Dios lo había escuchado, se levantó de allí con la fe, eso de que Dios la había escuchado, y dice que ya se fue la tristeza, ya no estuvo más triste por eso. Sabía que Dios le iba a conceder el hijo. De hecho, nació Samuel y ella cumplió su propósito, su promesa, llevándola allí. Él, Samuel, llegó a ser juez y profeta. Fijad lo que hizo Dios, ¿no? Dentro del plan de Dios, todo lo que movió el Señor hasta aquí. Y en el Nuevo Testamento nos encontramos con la otra marginada de la sociedad, que era la mujer del flujo de sangre. Se me dio por buscar enfermedades así que pudiesen ser compatibles con lo que ella padecía, ¿no? Y me encontré con una, un poco para empatizar con ella, para ver cómo, ¿no? Cómo sería la situación, ¿no? Y encontré una que se llama enfermedad de von Willebrand, que es un médico finlandés, no sé cómo se pronuncia, pero es igual. Es un trastorno de la sangre de por vida, en la que el sangrado no coagula adecuadamente por la falta de una proteína. No se puede curar, pero hoy en día hay tratamiento y puede llevarse una vida activa. Sus síntomas son sangrado excesivo tras una cirugía, sangrados nasales frecuentes, sangrados menstruales abundantes y prolongados, sangrado abundante después de un parto, moretones por todo el cuerpo. Bueno, si no era esta enfermedad, podría ser otra, pero es un poco para situarnos, ¿no? Lo que podía estar padeciendo ella. Y a lo mejor en la actualidad, pues la enfermedad que ella tenía, pues con un tratamiento farmacológico o una operación quirúrgica, seguramente tendría remedio, pero de aquella no. Dice, ella llevaba padeciendo esto hacía 12 años, gastando muchísimo dinero y no curaba, sino que iba peor. Y el caso es que según las leyes era considerada inmunda, precisamente por lo que ella padecía, y no podía tocar a nadie, no podía entrar en el templo y tenía que estar aislada. El caso es que ella tenía fe en que Jesús la podía sanar. Y aprovechando que Jesús le seguía en un momento determinado una gran multitud, ella pues intentando pasar desapercibida seguramente entre la gran cantidad de gente, en su interior decía, si tocare solo su manto, seré sana. El hecho de no poder tocar con su mano a la gente es por lo que seguramente quería tocar su manto solamente. Pero hasta ese punto tenía fe de que el manto, con solo tocarlo, que Jesús le iba a sanar. Y Jesús se volvió y le dijo que estaba sana desde ese momento.
Bueno, en ninguno de estos dos relatos se escucharon gritos ni voces, fueron clamores desde dentro, clamores silenciosos del corazón, con angustia pero con fe. Y hubo sanidad instantánea para las dos. Yo puse aquí para terminar, que Dios nos ayude a tocar su corazón, como ellas. Cada uno tiene su forma de orar, pero Dios escucha de todas las maneras. Amén. Hola a todos. Bueno, aquí de nuevo. Y bueno, pues como hoy es el día, se celebra el Día de la Mujer, pues quería compartir también sobre una mujer que, como las que compartió Rosy, no dijo nada y su fe fue grande, creyó lo que tenía que creer y en quién tenía que creer. Y bueno, pues también no solo comparar la situación de ella, ¿no?, en ese momento, sino la situación de otra persona que también estaba en el lugar, ¿no? Y está en Lucas 7, en el 36, del 36 al 50. Y bueno, como es bastante largo, voy a leer un poquito y más o menos, y después, perdonadme, mi soltura no es grande. Y bueno, pues en el 36 pone: uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. El fariseo se llamaba Simón. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa, Jesús. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Bueno, pues aquí vemos pues un fariseo, Simón, que bueno, su intención no debía de ser muy buena, puesto que, como vamos a ver más adelante, recibió a Jesús pues como si recibiese a alguien, no que desprecie, pero casi, ¿no? Porque ni le dio la bienvenida, ni lo recibió con cariño, ni nada. Simplemente lo invitó. Igual hasta incluso, yo no sé, ya pensaría, bueno, pues si dicen por ahí que es tan bueno y que habla con pecadores y que recibe a todo el mundo, pues a ver si viene a mi casa. Es un pensar mío, aquí no lo ponen, pero bueno. Y entonces, pues Jesús efectivamente aceptó y fue a su casa. Y vemos también pues que una mujer, que bueno, aquí dicen pecadora, bueno, pecadores somos todos, ¿no? Pero bueno, me imagino que lo dirían pues porque igual su pecado era visible. Hay quien se atreve a decir que era prostituta, yo no me atrevo porque no lo pone, pero bueno, su pecado debía ser visible. Y bueno, pues como sabía, ¿no?, que Jesús iba a estar en esa casa, y fue ya sabiendo quién era Jesús, ¿no? Y sabiendo que necesitaba estar con él, que necesitaba tocarlo, necesitaba acercarse a él de una manera real y una manera viva, ¿no? Entonces, pues ella se atrevió, a pesar de que, bueno, en aquel tiempo las mujeres como que estaban un poco más apartadas, no podían mezclarse en ciertas reuniones, pero ella le dio igual, ella apareció allí. Entonces vemos cómo efectivamente se acerca a Jesús de la manera que, bueno, que todos, desde un principio hasta que nos muramos, debemos de acercarnos, ¿no? Reconociendo pues lo que somos, lo que fuimos, y pues eso, reconociendo nuestra necesidad de Jesús, porque solo Jesús puede perdonarnos, ¿no?
Y después el relato sigue. Cuando vio esto el fariseo que le habían convidado, dijo para sí: este, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces, respondiendo Jesús, le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Yo aquí, me perdona el Señor si no es así, pero no creo que Jesús le estuviera diciendo exactamente lo que dijo, es decir, que rectamente juzgaste, ¿no? Porque, a ver, una persona da igual lo que deba 50, que deba 500, que deba 1000. Si lo debe, no puede pagarlo. Entonces, da igual. Los dos, su deuda ha sido sancionada en los dos, ¿no? Y por lo tanto los dos deben de estar agradecidos, da igual lo que uno deba. Y vale, y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Bueno, no sé dónde lo dejó. Ah, sí, denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos vale? Respondiendo Jesús. Y vuelta a la mujer, dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta, desde que entró, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas a quien se le perdona poco, poco ama. Y ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer: tu fe te ha salvado. Bueno, pues vemos, ¿no?, nuevamente cómo Simón no entendió, cómo invitó a Jesús a su casa, no para saber de corazón quién era, ni verse reflejado en él tal como era. ¿Por qué? Porque el fariseo Simón pues era un hombre que seguía la ley, un hombre religioso, un hombre que pues bajo su punto de vista hacía las cosas bien. Entonces se sentía justo, no veía su necesidad, sabiendo, hoy día sabemos, ¿no?, que el que falta pues a una ley ya es pecador, ¿no? ¿Quién es capaz de obedecer, ¿no?, todos los mandamientos? Y él pues no reconoció a Jesús, se quedó sin saber quién era Jesús. Él mismo y los compañeros, ¿no?, se extrañaban o incluso lo decían despotamente: ¿este quién es? Si solo Dios perdona pecados. Efectivamente, él no se habían dado cuenta de quién era, ¿no? Mas, pues esta mujer que fue con la actitud correcta, que nadie la invitó, no sabemos si ella en medio de la multitud un día vio a Jesús y efectivamente tocó su corazón y se dio cuenta de cómo era, y pues fue como a agradecerle, ¿no?, como a darle todo lo que tenía, todo, y lo que tenía, que era pues arrepentimiento y pues bueno, lo que tenemos nosotros, ¿no?, para darle al Señor. Ella en ese momento pues contaba
con ese perfume y pues a lo mejor en ese momento que estaba pues entregándose al Señor, en medio del llanto, pues como los pies del Señor no habían sido lavados, pues con sus lágrimas se dio cuenta de que los estaba embarrando más y bueno, pues lo secó con su cabello y también dándose cuenta, pues efectivamente, de que era Jesús, que solo Él podía perdonar sus pecados, cambiar su estado del alma y también como reconociendo que lo único que veía sucio en el Señor en ese momento eran los pies, pues Él es santo, ¿no? Y no hay mancha en Él, no hubo mancha en Él mientras estuvo aquí en la tierra. Y bueno, pues un poco la reflexión. Bueno, pues todos cuando llegamos a Jesús, pues vamos de esa manera, ¿no? Y como ya no solo esa vez, sino todos los días necesitamos, ¿no? Ese perdón, esa paz, esa liberación de esa carga tan grande, ¿no? Que muchas veces nos impide levantar la cabeza, vivir, ser medianamente felices, amar a los demás y como también me deja pues Simón, ¿no? Un testimonio como no debemos de ser, porque a veces es verdad que Dios nos da libertad, Dios nos da paz, nos hace sentir bien con Él y eso a veces en nuestro corazón nos puede llevar a juzgar, ¿no? Quizá en personas pues que vemos pues como esta mujer que debía de ser el pecado tan evidente o no, a veces en personas, incluso en hermanos, nos puede pasar, ¿no? Y cómo no debemos de juzgar, porque no sabemos las situaciones de las personas. Esta mujer a lo mejor su pecado también era muy evidente, pero no sabemos su trasfondo, no sabemos qué es lo que le llevó, de acuerdo, que ella era culpable, por supuesto, porque nosotros decidimos hacer o no hacer, pero que seamos un poquito más, yo lo digo a mí, a la hora de ver a las personas, ¿no? De no juzgarlas, de tratar de ir al corazón, de mirarlas pues, como Jesús, ¿no? Vio a esta mujer. Y bueno, y nada más. Gracias. Bueno, hoy va el tema de mujeres silenciosas. Yo voy a hablarles de una mujer que creo que es muy poco conocida en la Biblia, que no fue ni profetisa, ni reina, ni hizo milagros, ni siquiera participó de milagros, pero hizo algo que cambió la historia de Israel. Y su nombre es Rizpa, y la historia, que la voy a leer, está en 2 de Samuel 21, del 1 al 14. Dice: David cobra venganza por los gabaonitas. Durante el reinado de David hubo un hambre que duró 3 años. Entonces David consultó al Señor, y el Señor le dijo: el hambre se debe a que Saúl y su familia son culpables de la muerte de los gabaonitas. Entonces el rey, que es David, mandó llamar a los gabaonitas. No formaban parte de Israel, pero eran todo lo que quedaba de la nación de los amorreos. El pueblo de Israel había jurado no matarlos, pero Saúl, en su celo por Israel y Judá, trató de exterminarlos. David les preguntó: ¿qué puedo hacer por ustedes? ¿Cómo puedo compensarlos para que ustedes vuelvan a bendecir al pueblo del Señor? Bueno, el dinero no puede resolver este asunto entre nosotros y la familia de Saúl, le contestaron los gabaonitas. Tampoco podemos exigir la vida de cualquier persona de Israel. ¿Qué puedo hacer entonces?, preguntó David. Solo díganme y lo haré por ustedes. Ellos respondieron: fue Saúl quien planeó destruirnos para impedir que tengamos un lugar en el territorio de Israel. Así que entréguennos a 7 hijos de Saúl y los ejecutaremos delante del Señor, en Gabaón, en el monte del Señor. Muy bien, dijo el rey, lo haré. Debido al juramento que David y Jonatán habían hecho delante del Señor, el rey le perdonó la vida a Mefiboset, hijo de Jonatán, nieto de Saúl. Sin embargo, les entregó a los 2 hijos de Saúl, Armoni y Mefiboset, cuya madre fue Rizpa, la hija de Aja. También les entregó a los 5 hijos de la hija de Saúl, Merab, la esposa de Adriel, hijo de Barzilai de Meola.
Los hombres de Gabaón los ejecutaron en el monte delante del Señor. Los 7 murieron juntos al comienzo de la cosecha de la cebada. Después, Rizpa, la hija de Aja y madre de 2 de los hombres, extendió una tela áspera sobre una roca y permaneció allí toda la temporada de cosecha. Ella evitó que las aves carroñeras despedazaran los cuerpos durante el día e impidió que los animales salvajes se los comieran durante la noche. Cuando David supo lo que había hecho Rizpa, la concubina de Saúl, fue a ver a la gente de Jabes de Galaad para recuperar los huesos de Saúl y de su hijo Jonatán. Cuando los filisteos mataron a Saúl y a Jonatán en el monte de Gilboa, la gente de Jabes de Galaad robó sus cuerpos de la plaza pública de Bet-San, donde los filisteos los habían colgado. De esta manera, David obtuvo los huesos de Saúl y Jonatán, al igual que los huesos de los hombres que los gabaonitas habían ejecutado. Luego el rey ordenó que enterraran los huesos en la tumba de Cis, padre de Saúl, en la ciudad de Celo, en la tierra de Benjamín. Después Dios hizo que terminara el hambre en la tierra. La historia de Rizpa ocurre en un momento muy oscuro de Israel. Para reparar una injusticia del pasado, 7 hombres que no habían hecho nada fueron ejecutados, y entre ellos los 2 hijos de Rizpa. Rizpa era viuda porque era la concubina de David y tenía solo 2 hijos varones y los mataron. Lo que hizo ella después es en lo que me quiero fijar hoy. Rizpa cogió un saco, una tela áspera, y la extendió en una peña al lado de los cadáveres de sus hijos y de los otros 5 chicos. Y se quedó allí meses. La época de cosecha puede durar 6 meses. El sol, la noche, el frío, el calor, aves carroñeras de día y animales depredadores de noche, defendiendo esos cuerpos. Ella no tenía ningún poder político, había sido una concubina de un rey que había muerto. No podía cambiar lo que había pasado y no podía devolver a la vida a sus hijos, pero lo que sí podía hacer era devolverles la dignidad. En la cultura judía, dejar un cuerpo expuesto era una vergüenza. Rizpa decidió que sus hijos no iban a pasar vergüenza, no iban a ser tratados como desechos. No se resignó, resistió. Resistió ante una situación que ella pensaba que no era justa. Cuando el rey David se enteró de lo que estaba haciendo esta mujer, en silencio, reaccionó y ordenó recoger los huesos de estos 7 críos y además los de Jonatán y el del propio Saúl. Una mujer que no tenía cargo, no tenía título, no tenía ningún tipo de influencia, movió al rey. Su acto silencioso fue de una denuncia pública de la injusticia y fue más fuerte que cualquier otro discurso. A veces la resistencia no es un grito, es una presencia firme ante lo que no está bien. Creo que de Rizpa podemos aprender que la dignidad no se negocia. Nosotros, Cristo murió por nosotros, mirad todo lo que valemos. Que el dolor no puede callarnos, aunque no tengamos voz. Que el amor puede provocar justicia y que Dios ve cuando defendemos lo correcto. Ella no cambió la historia con poder, ni siquiera con un discurso, ni con gritos. Lo hizo con la convicción de lo que era correcto. Y Rizpa nos recuerda que permanecer no es soportar injusticia, es no soltar la dignidad y no aceptar que el dolor tenga la última palabra. No sé lo que estás defendiendo tú hoy, tu fe, tu familia, tu identidad. A lo mejor estás en una lucha silenciosa y nadie la ve, pero Dios sí la está viendo.